Negar la existencia de un problema, minimizarlo o ignorarlo, no lo resuelve. A nombre del grupo parlamentario del PRI, queremos expresar nuestro más amplio reconocimiento a las y los trabajadores del sector salud. Nosotros no le apostamos al fracaso del gobierno, le apostamos al éxito de México. Señor subsecretario, desde el inicio de la pandemia hemos observado algunas inconsistencias y contradicciones en la información que confunden a la población. Se dijo que las pruebas masivas no eran necesarias. Hace unos días se dice que está bien que se hagan las pruebas. Se dijo que el cubrebocas no era necesario, luego que era indiferente usarlo, ahora es obligatorio. Se dijo que estábamos preparados para la pandemia, para atenderla, pero hay contagios y muertes masivas de quienes trabajan en el sector salud. Se informa el número de personas contagiadas, se dice que el método Centinela recomienda multiplicar por 8, luego desaparece Centinela, luego vuelve Centinela, ahora otra vez está Centinela. Ojalá nos digan dónde queda finalmente Centinela. Se estimuló y se planteó en su momento que el número de fallecimientos y esta estimación de manera errática, primero 6,000, luego 8,000, luego 30,000. Ojalá nos puedan decir exactamente una estimación mucho más acorde con la realidad. Nos dijeron en 6 ocasiones que ya estábamos en el nivel máximo de la intensidad de la pandemia. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas más faltan? Nos dicen que se aplanó la curva, que se domó la pandemia y ayer se registran casi 4,000 contagios, más de 1,000 muertos. Pero ayer mismo nos dicen que no se domó la pandemia, sino que se domó la sana distancia. Por lo anterior le pregunto, a efecto de que nos pueda ilustrar, ¿diría usted que el gobierno hizo todo para evitar que los médicos, enfermeras, camilleros, personal de intendencia de los hospitales públicos pudieran ser infectados y en su caso morir a causa de la falta de equipo de protección y de capacitación para la atención de pacientes del COVID? ¿Sí o no? Si su respuesta es sí, entonces dígame por qué los cientos de muertos del personal de salud y por qué las expresiones y manifestaciones de inconformidad. 2, usted reconoce la pandemia y lo dice así, que rebasó las proyecciones de la Secretaría de Salud. ¿Podría decirnos, en base a la información que usted tiene, cuántas defunciones y contagios tendremos al mes de septiembre? Informar si los decesos, los registros que usted tiene incorporan los ocurridos en hospitales privados y aquellos que mueren en sus domicilios, lamentablemente. ¿Tiene usted algún mecanismo confiable para obtener la información fehaciente y oportuna? Usted nos dice también que el confinamiento sigue, la tasa de incidencia de la última semana es más alta que la anterior, es decir, el número de contagios crece y el número de muertos también. El mapa del país está pintado de rojo. Cuando el grado de letalidad a nivel mundial es del 6.3 y en México 11.1, cuando tenemos el primer lugar de letalidad en América Latina y el 7º en fallecimientos en el mundo, entonces yo no entiendo. Dígame usted cómo está eso de que se aplanó la curva y de que estamos domando a la pandemia. El grupo responsable de la gestión de la pandemia, usted entre ellos, autorizó al presidente a salir de gira a partir del 1 de junio, ¿sí o no? Cuando estamos como usted lo afirma, en el punto máximo nivel de intensidad. ¿No cree usted que la gente que está cansada del encierro, no tiene dinero, no tiene comida, al ver que el señor presidente ya salió, ellos también decidan salir y dejar el confinamiento masiva y desordenadamente con repercusiones alarmantes? El día 26 de mayo usted dijo que aplicar pruebas sería un desperdicio. Luego el presidente dice que sí hay que aplicarlas. Yo estoy a favor de lo que dice el presidente. Sí hay que aplicar las pruebas. Me parece que es importante. ¿Quién se equivocó? ¿Usted o el presidente está en un error? Durante mucho tiempo los gobernadores pidieron coordinación adecuada y oportuna con el gobierno federal. No hubo, ni hubo suficientemente, fueron escuchadas sus planteamientos. Ahora se les transfiere la responsabilidad, pero no se les dan recursos adicionales. ¿Le parece correcto y justo eso? México es el único país en el mundo donde los contagios y decesos van a la alza y sin embargo se determina reiniciar gradualmente las actividades. ¿No cree usted que esto podría generar un rebote peligroso? Toda vez
que ya se nota un incremento considerable en la movilidad de las personas en las calles. Ahora que hablamos de la nueva normalidad y que la gente está saliendo ya a la calle, ¿por qué? Porque ya no aguanta estar encerrada, porque no tiene para comer muchas de las gentes. ¿No cree que sería muy bueno un programa masivo para entregarle a la gente un cubrebocas, un gel y una careta? Finalmente, se está muriendo la gente. No es tiempo de expresiones graciosas, ni dogmas, ni poemas. El gobierno solo no puede contener la pandemia. Los datos así lo demuestran. Es tiempo de dejar a un lado la soberbia y actuar con humildad y generosidad. Es tiempo de dejar a un lado la descalificación y la confrontación entre mexicanos. Lo peor de la pandemia no ha pasado. No tengo ninguna duda, los números así lo dicen. Hoy tenemos una pandemia en materia de salud, pero ya asoman otras pandemias. La pandemia económica, con niveles de desempleo gravísimos. La pandemia social, con miles de gentes que hoy no tienen para comer, que viven y sobreviven en el encierro, desesperados, tristes, sin dinero y sin esperanza. La pandemia psicológica que viene con la nueva normalidad. Cómo enfrentar la nueva realidad económica, cómo interrelacionarse, cómo poder adaptarse a esta nueva forma de convivencia social. Es tiempo de la unidad y la reconciliación de las y los mexicanos. Solo usted puede hacerlo, señor presidente. A riesgo de no ser escuchado, le pido respetuosamente, y reconociendo el esfuerzo que hace el gobierno, que es insuficiente porque los resultados así lo demuestran, nos convoque a todos a un diálogo nacional para salvar a México, para enfrentar la pandemia y evitar que el país se nos deshaga en las manos. México es nuestro hogar, es de todos. Exigimos ser escuchados y ser atendidos. Nadie posee la verdad absoluta. Nadie es infalible. Es ahora o nunca. Se está muriendo la gente. Muchas gracias y muchas gracias Friné y Nemer por acompañarme en esta reunión.